La coherencia del texto. Nosotros, a la hora de percibir o observar un objeto, sabemos identificar su forma, tamaño, características, etc. Sin embargo, eso mismo pasa con los contenidos textuales, dado que a simple vista nos podemos dar cuenta de la intención de los mismos. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el siguiente apartado, en el cual podemos visualizar dos tipos de texto, y en base a sus características o apariencia sabemos el enfoque que tiene o la intención de cada uno de ellos. En el aspecto textual o de redacción, podremos visualizar una diferencia muy clara en las terminologías o canales de lenguaje que utilizan en cada uno de ellos, por lo que siguiendo la pauta de la coherencia del texto, estos deben de desarrollarse en base al público que desean captar. Sin embargo, para entender de mejor manera la coherencia de los textos, es necesario entender ciertos términos que intervienen en la apreciación de dicho aspecto. Cohesión superficial. Nos referimos a cómo está construido el texto, cómo está estructurado y los elementos lingüísticos que lo componen. Coherencia global. Este apartado se enfoca directamente en la estructura global del texto, su organización, distribución o terminologías, que nos hace posible la clasificación de dicho texto, atribuyéndole a una clase, tipo o género. Coherencia pragmática. Tiene un papel muy importante debido a que ésta se liga directamente con la interpretación del lector, en base a interpretaciones, ideologías, emociones, etc. Por eso mismo, tiene una relevancia total, porque focaliza la atención e interpretación del lector de una manera directa y efectiva. Coherencia interna. Isotopía. Por isotopía nos referimos a la designación de una figura o imagen retórica dentro del desarrollo de nuestro texto. Por lo tanto, esta designación determina la estructura global de nuestro texto, y esta tiene que tener coherencia al ser aplicada. Coherencia contextual e intertextual, la enciclopedia. La coherencia contextual se refiere al desarrollo del texto y de cómo el lector de primera instancia y en base a su experiencia lo entiende de manera directa. Sin embargo, por el término intertextual nos referimos a experiencias relativas del texto y que éstas pueden ser utilizadas por el lector para encontrarle significado. Contextualización. El marco temático. Define la situación de interacción entre los elementos del texto y el lector. Asimismo, se utiliza para la asignación de un significado en torno a los acontecimientos que se relatan en el texto. La modalización. Los enunciados descriptivos son aquellos que predican una propiedad. Por ejemplo, Sócrates es inteligente. En todo caso, los enunciados descriptivos se pueden denominar afirmaciones, porque detallan algo que está dado por hecho. Por otro lado, tenemos los enunciados modales, que son todos aquellos que modifican lo predicado en el texto. Por ejemplo, Sócrates es bastante inteligente. Entonces, por modalidad entendemos que se refiere a cualquier modificación del predicado. Sin embargo, existen diferentes tipos de modalidades. Modalidad como expresión de la actitud del hablante, modalidad como competencia del hacer, modalidad como valoración del objeto y modalidad como valoración de las relaciones entre los sujetos. El cuadro semiótico, un modelo de estructuración modal. Consiste en explicar la estructura lógica en cómo se organizan las modalizaciones. Por ejemplo, podemos ver cómo el cuadro semiótico nos señala las contrapartes de los predicados establecidos. El antónimo de orgullo se refiere directamente a la humildad y modestia, por lo que en implicaciones, esta se derivaría en autoestima, honor o no humildad.